Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que tenés que tener muy presente cuando contratás un seguro para tu auto. ¿En qué compañías la póliza te protege a vos y a tu familia contra la posibilidad de un accidente? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Fernando Navajas. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y como siempre vamos a responder a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí con la presencia de Yamil Escala, también nos está acompañando Cristian Buteler para repasar hoy lo sucedido en los mercados de capitales. Hoy no estamos con la presencia de Santiago Chelala, que no pudo venir, vamos a contar con él el viernes que viene. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar rápidamente con la información que tenemos para hoy y en los últimos días comenzaron a publicarse las estimaciones de inflación pertenecientes a las consultoras privadas para el mes de mayo. En la mayoría de las entidades las estimaciones se ubicaron por encima del 3%. Cristian, esta noticia se puede ver podemos ver en esta noticia, ¿no?, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Si uno quiere hablar de la parte media llena del vaso, podemos destacar que se trata de una reducción importante de la inflación respecto a lo que había sucedido en abril. Si uno quiere ver la parte medio vacía del vaso, todavía sigue siendo una inflación mensual muy elevada, ¿no? Y que si uno anualiza, se encuentra por encima del 40%, ¿no? Sí, por supuesto. Ambas cosas son verdades. O sea, es verdad que se logró reducir una baja importante del 6 y pico que habíamos tenido el mes anterior, pero también sigue siendo alta, ¿sí? O sea, un 3% era alta. Ya se estimaba que iba a ser porque habíamos arrancado ya el mes con el alza de los combustibles, que impacta obviamente en toda la cadena, y seguimos con una gimnasia inflacionaria que cuesta bajarla. Y va a seguir costando bajarla porque todos los meses tenemos algún nuevo crecimiento de precios en algún rubro que obviamente cuesta hacer que la inflación termine bajando a un número razonable. Que yo insisto con algo, o sea, ¿qué es un número razonable? ¿Sí? Si logramos bajar la inflación al 2% mensual, para mí no es un número razonable, porque es la misma inflación que veníamos teniendo el año pasado. Entonces yo creo que un número razonable tendríamos que estar hablando abajo de un 1,5%, que es lo que dice ver el Banco Central para el último cuatrimestre del año. Igualmente quedamos muy lejos de las expectativas que tenía Alfonso Pratgay al principio del año del 25%, yo creo que vamos a estar arriba del 35% de inflación para lo que es el 2016. Yo creo que es alcanzable justamente este 1,5% mensual del que está hablando el Banco Central, no solo porque desde ya en los próximos meses se va a ir diluyendo, ¿no?, el efecto del aumento de las tarifas, sino también porque cada vez parece más claro que el gobierno o va a tolerar o va a alentar un atraso del dólar, ¿no?, que obviamente va a ayudar a cumplir con ese objetivo. Yo creo que sí, la inflación va a bajar, está bajando y va a bajar, un poco por eso, otro poco por la actividad realmente está muy resentida. Hoy estamos viendo que muchas empresas están teniendo problemas sobre todo las que están en el mercado interno, ¿no? Para poder seguir con su funcionamiento, porque ha caído mucho la actividad. Entonces yo creo que el conjunto de todos esos factores va a hacer que la inflación baje al 1,5% para el fin de este año, y veremos qué es lo que vamos a tener para el año que viene. Vamos a seguir analizando este tema a lo largo del programa, también en el último bloque con Fernando Navajas. Ahora, como te adelanté en la apertura, vamos a hablar de un tema que tenés que tener definitivamente presente al momento de contratar un seguro para tu auto. ¿Cuáles son? ¿En qué compañías la póliza que te ofrecen te protege a vos y a tu familia contra la posibilidad de un accidente? Un dato que reiteramos porque es muy importante, tiene que ver con la salud, con el bienestar de nuestros familiares que pueden ir en ese auto que nosotros manejamos
Y, bueno, es pasible porque uno maneja un auto, puede tener un accidente. ¿A qué me refiero? A los parientes que no están cubiertos por el seguro, por definición o por defecto se diría, pero que desde ya algunas compañías avanzaron en esta materia y lo que ofrecen es que o ya esté incluido cuando a uno se le ofrece ese seguro o que uno lo pueda contratar como adicional. Estoy hablando nada más ni nada menos que la persona que uno tiene al lado y que es su hermana, su padre, su hijo, esté cubierta por el seguro de su auto, un seguro que sí o sí tiene que tener, que lo puede tener en varias versiones, pero como sea, usted va a querer, por lo general, que esté contemplada estas personas. Entonces, bueno, el punto es, se puede conseguir, el tema es averiguarlo cuando uno va a contratar ese seguro, o mismo si usted ya tiene un seguro, y quiere llamar a su compañía y decirle, a ver, ¿esto está incluido o no está incluido? Un dato para nada menor, sí, pero que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, cuando usted lo consulta, desde ya puede saber, como hicimos nosotros consultando a las compañías y viendo, como ven en pantalla, cuáles son, sí, las que lo incluyen. Estamos hablando, en este caso, para un Gol, hicimos el ejemplo, nafta, 5 puertas, 195.000 pesos, pero el punto es el siguiente. El Instituto del Seguro, Mercantil Andina, Federación, Cooperación, ya lo llevan incluido en esa póliza que uno contrata y que desde ya uno igual tiene que averiguar, ¿no? Sancor y Mapfre se da el mismo caso. Por ejemplo, en Colonia y La Segunda esto no está incluido, y en HDI en Rivadavia por 35 pesos, 40 pesos, recordemos, este es el valor para un auto de unos 200.000 pesos, es que se puede contratar como adicional. Entonces uno va a la compañía, contrata y le dice, miren, yo quiero agregar esto. Y de esta manera entonces este seguro de accidente a pasajeros cubre a los parientes con hasta 3er grado de consanguinidad, que son los que por defecto, les decía al principio, no están cubiertos por el seguro. Importantísima información a la hora de contratar su seguro o de rever el que tiene. Definitivamente, un tema que, como decíamos al inicio de este informe, tenés que tener presente definitivamente al momento de contratar un seguro para tu automóvil. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, y hubo noticias importantes que han venido de afuera, noticias favorables también además para el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A partir de las declaraciones que realizó la titular de la Reserva Federal, ¿no? Del Banco Central de los Estados Unidos el lunes pasado. ¿Es así, Cristian? Sí, así es. Los últimos informes que han salido estarían frenando un poquito el aumento de tasas que se veía podía ser a la semana que viene. Ya la amenaza, ¿no? La espada de Damocles que venía pendiendo, ¿no?, sobre las economías emergentes y que había tenido, ¿no?, un efecto negativo sobre los precios de todos los commodities, ¿no? Sí, de los commodities, de la bolsa en general. Hoy en día vemos la bolsa subiendo en Estados Unidos, los commodities también subiendo. Prácticamente el mercado está descontando que no va a haber suba de tasas en la próxima reunión, pero igualmente Yellen dijo que va a haber en este año una suba de tasas. Supuestamente sería más para fin de año. De todas formas, bueno, esto ha impactado muy favorablemente en los precios de nuestro producto estrella, ¿no?, de la soja. Sí. Cristian, que alcanzó un máximo, si no me equivoco, desde el 2014, ¿no? Sí. Junio del 2014. Es el máximo, no, más atrás creo que es. Sí, no, junio del 2014, los últimos 22 meses. El máximo de los últimos 22 meses, $430 la tonelada. Un precio inimaginable, ¿no?, cuando Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre pasado, ¿no? Bueno, en su momento José Luis Cesper decía que los kirchneristas había sido soja y suerte. Bueno, capaz está tocando de vuelta la soja en este nuevo gobierno. Esperemos que la administren mejor. Firmaban seguramente, ¿no?, por mantener un precio de $320 la tonelada a lo largo de todo el año, y fíjate ahora, ¿no? Obviamente, pero ten en cuenta que esta suba también se viene dando por los problemas que Argentina tuvo en la cosecha. O sea que, por un lado, hemos mejorado el precio, pero por el otro lado, la calidad y la cantidad de soja que se pueda cultivar en la Argentina va a ser menor. O sea que compensa una cosa con la otra. Sí, muy bien. Bueno, vamos a cerrar así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso, vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Vamos a responder, por ejemplo, la pregunta de Vanina sobre la situación del Banco Santander Río, una institución que, como se ve ahí en la placa, tiene un patrimonio de 16.812 millones de pesos, depósitos de 121.472 millones, y ha comenzado este 2015 con resultados positivos de 646 millones de pesos, indicadores en línea con los promedios del sistema financiero. Le ponemos a esta entidad una cara sonriente.
Muy bien, cambiamos de tema y comenzó a debatirse en estos días en el Congreso el nuevo blanqueo de capitales con el que aquellas personas que tienen dinero no declarado en el exterior podrán regularizar su situación. Bueno, se busca una vez más que una parte, ¿no?, por lo menos, de esos miles de millones que los argentinos tienen en bancos, en inversiones afuera del país o en cajas de seguridad, ingresen ese dinero a nuestra economía. Bueno, Maite Peñoniori dialogó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente su opinión sobre esta medida y si creen que en esta ocasión va a ser más exitosa que lo que fue en las anteriores. ¿Cuál es tu opinión sobre el nuevo blanqueo de capitales? No lo leí, pero me parece que va a ser algo bueno si ponemos todo en regla. No conozco los detalles, pero estoy de acuerdo que haya un blanqueo. ¿Por qué? Y porque durante muchos años en la Argentina lo que se ha hecho es castigar a la persona que ha ahorrado con más y con más impuestos, y creo que en la Argentina debería haber una reforma impositiva que haga atractivo tener los capitales acá. ¿Cree que este blanqueo va a ser más exitoso que los anteriores que hubo? Yo la verdad que no creo, porque me pongo en lugar de los que tienen mucho dinero, yo no lo traería. Pero sí que lo blanqueen, está perfecto. En este país siempre cada 2 por 3 hacen un blanqueo, hacen una moratoria, hacen algo. Espero que sí, espero que sí. ¿Crees que es favorable para la economía si se realiza? Sí, es favorable para la economía porque cimienta capital a Argentina, o sea, lo fomenta al ingreso, pero no está el sistema jurídico lo suficientemente sólido como para hacerlo. Y toda vez que venga plata nueva a la Argentina, debería tener un efecto favorable para la economía. En lo personal no me simpatiza mucho los blanqueos, no solo, en particular además no solo por la cuestión ética que presentan, ¿no?, de premiar a aquellas personas que defraudaron al Estado, sino también porque de ser exitoso va a servir para evadir, ¿no?, una vez más, por lo menos parcialmente, los importantes problemas que presenta la economía, o por lo menos puede servir para eso. Bueno, vamos a seguir con temas que ha dejado esta semana en los mercados locales y hemos tenido una nueva baja en la tasa del Banco Central, que continúa ya por 6ª semana consecutiva corrigiendo a la baja las tasas de interés de las ya célebres letras del Banco Central. ¿Es así, Cristian? Sí, cerró en 33,25, ayer las de 35 días. Para destacar, ayer las ofertas no llegaron a cubrir el total de los vencimientos. Para algunos es poco lo que la tasa, para otros debería acelerar un poquito más la baja. Yo creo que, de acuerdo a lo que incluso dijo el Banco Central, va a seguir en esta temática de ir bajándola paulatinamente, ¿sí?, hasta estar totalmente seguro de que la inflación no tenga un repunte. Para tener en cuenta, en las próximas 3 semanas tenemos vencimientos por casi 300 millones de pesos en letras. No es poco, y con una baja de tasas hay que ver cómo reacciona el mercado. Muy bien, bueno, seguiremos hablando de este tema en el próximo bloque con Fernando Navajas. Ahora, como siempre, vamos a cerrarlo respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. En este caso para Marisa, que nos consultó sobre Seguro Metal. Esta empresa presenta estos indicadores, arranca con un activo de, muy bien, 643 millones de pesos, ¿sí? Pasivo 459 millones, patrimonio 184 millones, resultado 15 millones, primas 321 millones de pesos, se informa 1.292 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, a ver, ahí, muy bien, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque, quédate con nosotros. Al regreso, como acabo de decir, vamos a estar dialogando con el economista Fernando Navajas. Pues estamos aquí con la presencia del economista Fernando Navajas para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Gracias por venir. Muchas gracias. Una semana en la que, como hablábamos en el primer bloque, comenzaron a conocerse las estimaciones de inflación de las consultoras privadas correspondientes al mes de mayo.
y todas coincidieron en medir un aumento de los precios por encima del 3%. Como hablábamos en el primer bloque, esto se puede ver en forma positiva porque hubo una reducción importante en la inflación con respecto a abril, pero en forma negativa porque todavía sigue siendo un guarismo muy elevado, ¿no? Una inflación del 3% mensual. ¿Crees que el gobierno va a lograr esto que está prometiendo de continuar reduciendo la inflación en los próximos meses? Yo creo que como lucen los últimos datos de las últimas semanas de la inflación subyacente, es decir, es la inflación núcleo, la inflación que no mide los aumentos de tarifas, aquella que está vinculada con la formación de precios en supermercados o en líneas de productos de primer nivel, hay una tendencia descendente. Lo que nosotros encontramos a nivel de estudio de la inflación semanal es que los shocks estos no subyacentes, o sea, de tarifas, etcétera, contaminaron un poquito la inflación subyacente, pero no la contaminaron de modo tal de dejarla desvinculada de la influencia de la política monetaria que está por la vía de la tasa de interés y por la vía del efecto de la tasa de interés sobre el tipo de cambio, adormeciendo la inflación. Es decir que va a ir. Lo que no sabemos muy bien es si va a haber un piso en eso, si se va a establecer, dado que todavía quedan aumentos por pendientes, ¿no? ¿Crees de todas formas que el enfoque que está aplicando el gobierno para combatir la inflación es adecuado? Yo creo que el enfoque que está aplicando el gobierno de mediano plazo probablemente sea más adecuado de lo que fue en el semestre pasado. Yo creo que el gobierno cometió un error de diagnóstico y de comunicación en decir que íbamos a entrar del presidente para abajo, o sea, ya en noviembre del año pasado, que nosotros íbamos a entrar en un periodo de caída de la inflación con los tremendos aumentos, cambios de precios relativos que estaban pendientes. Eso es algo que cualquier economista que haya conocido, estudiado, mirado la historia de las inflaciones en la Argentina sabe que no es posible. Pero ellos insistieron en que iba a ser así. Y creo que eso lo llevó a cometer graves errores de manejo de los precios relativos. A mí me parece que el manejo del esquema de aumentos tarifarios fue una cosa mal hecha. ¿En qué sentido, Fernando? Fue descoordinada, esencialmente descoordinada. Al renunciar a tener una política de precios e ingresos que junto con la política monetaria y la política fiscal te permitieran ver bien cómo ibas a hacer la transición, el Ministerio de Economía se desentendió totalmente de la cuestión. Vos fijate que nunca hubo en ningún momento nadie del Ministerio de Economía que saliera a dar la cara para explicar por qué las tarifas estaban subiendo, como siempre sucedió en la Argentina, sino que dejó de un lado al Ministro de Energía salir a hacer aumentos sin coordinarlo, es decir, sin indicarle al Ministro de Economía cómo tenían que hacerse las cosas, y dejó del otro lado al Presidente del Banco Central subir las tasas. Es decir, que lo que ha faltado ha fallado la coordinación macroeconómica. De todas formas, ¿qué consecuencias ves en estos errores, en estas deficiencias? Yo creo que, bueno, las consecuencias son un impacto sobre son dos básicamente. Una es el shock inflacionario innecesario que pegaste porque fuiste demasiado rápido y fuerte con los aumentos tarifarios. Y la segunda es que eso impactó sobre ¿Vos no hubieras hecho aumentos de esta magnitud? No, en absoluto. En absoluto. Yo creo que es una estupidez, con el perdón de la palabra, esa reducción a la dicotomía shock versus gradualismo que se planteó, que no dejó ver dónde estaban las verdaderas disyuntivas. Y las verdaderas disyuntivas están en que vos tenés que establecer institucionalmente y con un esquema de política económica cuál es el objetivo tuyo de mediano plazo. A partir de ahí, bien comunicado eso y bien comunicado a la población, vos vas paso a paso. Y eso sin saltos. Hubieras distribuido estos aumentos a lo largo de toda la gestión. Absolutamente. No hubieras concentrado. Eso lo escribimos, eso yo lo escribí hace un tiempo. Lo dije hace exactamente un año, planteé cómo tenía que ser, cómo tenía que hacerse. Ahora el gobierno claramente no como que tomó la decisión de aplicar estos aumentos en esta parte de la gestión para echarle la responsabilidad a la gestión anterior, ¿no? De esto. Bueno, está bien, eso es cierto, pero es cierto que vos venís de un desequilibrio muy grande, pero vos no podés provocar hay como una aumentos. pretensión de no sufrir el costo político, ¿no? De esto. Claro, pero es que de nuevo, yo creo que es una mala lectura, o sea, es una lectura tonta
Así como leen de forma tonta a Keynes, leen de forma tonta a Maquiavelo también, y creen que uno tiene que hacer las cosas rápido, antes. A mí me parece que no. Me parece que una política clara es una política que va paso a paso, y eso es lo que faltó. Eso te llevó a un shock de precios innecesario y te llevó a una recesión más fuerte de la que vos deberías haber pasado, porque transferirle 2 puntos del PBI, del bolsillo de los consumidores a los productores o al resto de la economía, es una cosa recesiva, es equivalente a un impuestazo. Es equivalente a un impuestazo. Entonces eso te mete la economía, y junto con eso vos ¿qué creaste? Creaste un problema más grave para el nivel de actividad, que es la sensación de que el cambio de modelo es un cambio que implica que los niveles altos de empleo y de consumo que vos vivías en el modelo anterior, te gusten o no, sostenibles o no, eso es otra cuestión, empiezan a cambiar hacia una reconfiguración que preocupa a la gente y que la lleva a tomar actitudes prudenciales en materia de consumo. De todas formas, también ahora hay como una promesa del gobierno de que las cosas van a comenzar a mejorar, ¿no?, en este semestre, y que la economía va a crecer ya el año que viene. ¿Vos crees que va a ser así? Sí, yo creo que va a ser así. Creo que estás entrando en un ciclo. La esencia de lo que viene ahora es una cosa en donde estás explotando el ingreso de capitales y generando un anclaje violento del tipo de cambio con atraso cambiario. ¿Crees que es premeditado este atraso del tipo de cambio que se está generando? No, no es premeditado, porque vos no manejás el tipo de cambio. Bueno, pero se podría haber bajado de manera más agresiva la tasa de interés, por ejemplo. Sí, puede ser, pero eso te lleva a políticas que son zigzagueantes, y yo creo que es lo que vos querés evitar, tener que subir y bajar porque te hace poco creíble las subas y las bajas, pero también el Banco Central podría haber acumulado reservas, ¿no?, en estas sí, es verdad. semanas. Bueno, podría hacer muchas cosas. Podría haber repensado el esquema cambiario, inclusive, haber pensado en algún tipo de acotamiento del tipo de cambio. Vos definís una banda y es como si lo fijaras. Decís, yo de 16 no lo voy a dejar bajar, o si no revierto un tipo de cambio fijo. Incluso eso te abre otros problemas. Un poco más lejos, ¿no? Podrías no haber anunciado este blanqueo de capitales, que también genera una perspectiva de que va a haber presión, ¿no?, sobre el mercado cambiario. Bueno, sí, lo que pasa es que el blanqueo vos lo necesitas para el objetivo de reactivar la economía, porque está claro que con el rebalanceo de la demanda agregada hacia inversiones, no viene en tiempo y en forma como para suplantar la caída del consumo. Entonces vos necesitas hacerlo, y lo estás haciendo en una operación que te va a reactivar el consumo por la vía de las transferencias a gente con alta propensión a consumir, a los jubilados, claro. Una operación fiscal concomitante que es indefinida, depende del blanqueo, y un efecto sobre el tipo de cambio. Por eso, entonces definitivamente estás viendo un 2017 que va a ser mejor que y va a haber un mayor bienestar, ¿no?, en la población. Sí, excepto que, como te dije antes, haya una suerte de entrada en una especie de equilibrio de un modelo en donde la gente empieza a percibir que, así como a comienzos de los años 90, cuando la economía viró hacia el eficientismo que implicó, entre otras cosas, aumento de la productividad, contracción del empleo, salarios reales un poco más bajos, y cambie y eso tenga implicancias sobre el consumo, vos no tengas el consumo bien todavía. Pero yo diría que debería no ser así. Quisiera creer. Tengo las dudas. Eso es cierto. Muy bien, bueno, Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Fernando Navajas, con una expectativa, ¿no?, de mejora para estos próximos meses, si bien con algunas dudas a partir de algunos errores que se vienen cometiendo en la gestión de Mauricio Macri. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.